llegamos bastante bien para escucharla a Silvia Visconti desde la otra orilla. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, aquí me quedé pensando en lo que decía Robelli recién, ¿no? En los de afuera son de palo, y esas míticas palabras para los uruguayos Pero cómo nos hubiesen gustado que hubiesen dicho también algún argentino, La verdad que envidiamos esas palabras. Y bueno, y en realidad vamos a ver que con el tema que traigo hoy, que bueno, que ojalá eso hubiera pasado en otros campos también, porque si te acordás, en el programa pasado estuvimos hablando de la situación de México y cómo, bueno, los problemas internos de México y la crisis económica de alguna manera marcaron que los asilados guatemaltecos que fueron a México y la posición de México en la 10ª conferencia no fuera totalmente los de afuera de palo, sino que Estados Unidos tuviera un papel muy importante, que de alguna manera cambió la intencionalidad de México de ser absolutamente solidario con el pueblo de Guatemala. Y algo parecido pasó con los gobiernos de Argentina y Uruguay frente a esa coyuntura, y también por motivos bastante similares. Hoy vamos a repasar un poco la situación de Argentina, que fue el segundo país de elección de quienes buscaban asilo en Guatemala, y de Uruguay, donde por 1957 se asiló Jacobo Arbenz, después de pasar por otros países de exilio y antes de irse también del Uruguay y terminar sus días en el exilio mexicano. Bueno, en 1954 en la Argentina gobernaba Perón, ¿verdad?, en su segunda presidencia, y el país vivía una etapa de crisis económica que se venía agudizando desde 1952 tras la finalización de la guerra de Corea. Es un fenómeno que se dio en México, en Uruguay, en toda América Latina, ¿verdad? Bueno, y desde 1953 la política argentina con respecto a los Estados Unidos también había cambiado, porque recordemos que en esa fecha Perón sanciona la ley de inversiones extranjeras, que fue muy cuestionada en su momento, pero que tenía como fin lograr la inversión de capitales privados y extranjeros en áreas claves de la economía, entre otras la petrolera, y estaba en ese momento, bueno, buscando algunos acuerdos con la Standard Oil. Entonces, el país vivía además desde 1951 una etapa de tensiones internas que se manifestaron en el intento de golpe de Estado encabezado por el general Menéndez en plena campaña electoral para las elecciones del 52, y eso había meditado la sanción del estado de guerra interno, un estado de guerra interno que se va a prolongar por varios años y que va a permitir algunas políticas que se van a tomar con los refugiados y que ya vamos a ver. Bueno, hay que pensar que después de que asumió Perón su segundo mandato, también se produce la muerte de Evita y bueno, eso más la crisis económica generó un cierto malestar social que se fue acrecentando. Yo no sé, yo no me lo acuerdo bien porque no lo repasé y estoy viejo y me olvido de todo, pero yo me acuerdo, era chico, pero nos habían cambiado el mapa, se había creado una provincia argentina con el nombre de Comodoro Rivadavia, con capital en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que era la California Argentina, que le entregaba el manejo del petróleo al Standard Oil. Y le digo a los peronistas, no me crean a mí, vayan a leer lo que dijo John William Cook de semejante entrega del petróleo argentino. No, vuelvo a decir, no me crean a mí, léanlo a Cook.
Sí, bueno, es en ese contexto del que tú me hablas y con estas ideas que yo acabo de tirar, muy reducidas obviamente, es cuando se produce el asilo a más de 200 guatemaltecos que se instalan en la sede diplomática de Argentina, en Guatemala, y que tienen que convivir allí durante más de 3 meses, porque el gobierno guatemalteco no le daba salvoconductos para salir. En general, estos refugiados eran sindicalistas, intelectuales jóvenes, líderes estudiantiles, que ingresaron a la embajada argentina junto a sus familias. En 1954, en septiembre de 1954, el gobierno argentino logra transportar a estos asilados que van a viajar en 2 grupos hacia la Argentina. Y a su llegada son trasladados al Hotel de los Inmigrantes, donde fueron atendidos allí mientras se demoraban los trámites de la documentación para su estancia en el país. Pero a partir de ese momento, los adultos son comprometidos a presentarse todas las semanas a la comisaría policial para demostrar, que seguían viviendo en el lugar al que hacían referencia, vivían, y bueno, para mostrar que todos sus papeles estaban en orden. Entonces, poco después de su arribo, y con estas circunstancias de las que estábamos hablando, en el mes de octubre, es decir, un mes después, un grupo de más de 30 de estos guatemaltecos fueron apresados e internados en la cárcel de Villa Devoto. Entonces, ¿cómo explicar esta actitud ambigua del gobierno argentino? Es lo que han procurado algunos analistas que recurren para explicarse esto a la llamada tercera posición del peronismo, planteado como una alternativa a ese mundo bipolar de la Guerra Fría. Según estos analistas, esta idea permitió en su nombre que, por ejemplo, el diario oficialista La Época saludara el golpe de Estado contra Arbenz como una victoria de la tercera posición, y a su vez Torres Gijena, que era el asesor del gobierno argentino en la Embajada de Guatemala, justificara en nombre de la misma doctrina el asilo, argumentando que Argentina no le daba una caracterización política a los asilados, porque incluso le había permitido ingresar algunos diputados guatemaltecos como Víctor Manuel Gutiérrez, que era un diputado comunista, a pesar de que había atacado por la prensa y desde su banca al gobierno argentino. Es decir, que en nombre de esa tercera posición se estaba como de los dos lados de la película. Yo como argentino, porque yo ya vivía en esa época, ¿viste que el dicho dice una de cal y una de arena? Sí. Acá son una de cal y 10 de arena el peronismo. Sí. Bueno, no sé cómo era. Bueno, no importa. Es así. Otros analistas consideran, sin embargo, que las contradicciones de este gobierno peronista están vinculadas fundamentalmente al acercamiento de Perón a Estados Unidos, particularmente por ese tema del petróleo. Y entonces aluden a que Floyd Odlum, yo no conocía este nombre, pero bueno, era uno de los altos dirigentes de la United Fruit Company y era el que estaba negociando el tema del petróleo con Perón. Y entonces, esto hecho y las posibles presiones que el gobierno de Estados Unidos hicieran, parecen haber sido uno de los motivos para que los exiliados guatemaltecos fueran detenidos e investigados por comunistas. Lo concreto es que estos guatemaltecos fueron apresados y muchos de ellos, si bien no eran afiliados al Partido Comunista, sí habían estado en algún momento tras la llamada cortina de hierro en algún viaje. Varios testimonios de esos mismos asilados plantean que, fueron, digamos, interrogados
por sujetos pertenecientes a la sección especial de la policía, y que esta sección especial de la policía de la Argentina contaba con informes donde se reseñaban esos viajes que habían hecho a Checoslovaquia y algunos otros países del este. Y que ese fue uno de los datos sobre los cuales, mejor dicho, la policía argentina los interrogó, y que esos informes aparentemente habían llegado a la Argentina a través del FBI. El poeta Raúl González Tuñón decía entonces en un poema algo que habla de esto mismo. Dice así el pedacito de un poema de Tuñón: un muro de sombra ofende a mi pueblo. La historia lo sabe, la noche está ahí. No es su carcelero la patria que aman, son los prisioneros del FBI. Así que, bueno, según algunos destacados asilados, el gobierno de Perón en realidad no les otorgó asilo a todos los guatemaltecos que recibió, sino que algunos debieron buscar otro país a donde dirigirse, y mientras tanto estuvieron de paso, digamos, por la Argentina, detenidos en esa cárcel de Villa Devoto. Algunos de ellos salieron luego fundamentalmente hacia Checoslovaquia. Bueno, de un modo o de otro, el gobierno argentino, como decíamos, tuvo esa cuestión dual. Aceptó ingresar al país a figuras destacadas, incluso del Partido Comunista Guatemalteco, y a su vez, ¿verdad?, esto no implicó que estas personas, cuando llegaran al país, tuviesen la libertad de profesar su ideología política, y fueron trasladados a la cárcel hasta que encontraron otros caminos a los que dirigirse en su exilio. Los historiadores que intentaron estudiar este tema en busca de respuestas más concretas de por qué esta actitud, no encontraron documentos sobre el caso ni del asilo, ni de la detención de los guatemaltecos, ni en el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación, que allí hay un sector que era del Ministerio del Interior y donde están los expedientes secretos. Allí no hay documentación. Tampoco hay en el Archivo Histórico de Cancillería, ni en los archivos de los servicios penitenciarios de la Policía Federal. Entonces, un manto de silencio cubre este tema como si nunca hubieran ocurrido estos hechos. Sin embargo, hay referencias al caso que se encuentran en los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados, porque hay numerosos pedidos de informes al Poder Ejecutivo que hicieron distintos diputados, sobre todo los diputados radicales, relativos a la detención de ciudadanos guatemaltecos, y también hay algunas otros discursos en intervenciones en la Cámara en los que también se hace alusión al tema. Por su parte, la prensa del Partido Comunista en los años 54-55, los diarios Nuestra Palabra y Nueva Era, sí hicieron un seguimiento del proceso guatemalteco, primero destacando sus logros, después denunciando los movimientos golpistas, y por último informaron sobre el tema del asilo y el encarcelamiento de los guatemaltecos en el país. En opinión de uno de estos periódicos, el gobierno argentino había concedido asilo porque había una presión popular argentina, de la población argentina, en favor de la Guatemala de Arbenz. Pero, a su vez, procedió después a la detención de algunos de estos asilados sin ninguna intervención de la justicia, sin ninguna causa justificada, sin la instauración de un proceso de ningún tipo jurídico, por orden directamente de la Embajada norteamericana en Buenos Aires. Por su parte, el periódico La Vanguardia, que era el periódico de los socialistas, un periódico que después se dejó de publicar en la Argentina y se pasó a publicar el socialismo uruguayo, centró las conclusiones de todo este hecho
y la ambigüedad ideológica del peronismo, en las normas represivas que se habían aprobado con el estado de guerra y en la presión que los Estados Unidos habían ejercido sobre el gobierno de Perón. En cuanto a la actitud del Uruguay, da cuenta también del peso que los Estados Unidos en todas las decisiones de la política internacional que Uruguay tuvo en esos años. Pocos días antes de la 10ª Conferencia Panamericana, donde se votó esa condena al comunismo en América Latina, tuvo lugar en Montevideo una reunión del gobierno. En ese momento, estamos hablando de 1952, desde 1952 aquí estaba el colegiado. El partido mayoritario era el vallismo dentro de ese colegiado, pero había una coparticipación con el Partido Nacional. Y bueno, y allí se decidió, después de una ardua discusión, que los delegados que iban a ir a la conferencia estarían atentos a no asumir posturas que fueran molestas para los Estados Unidos, haciendo, sin embargo, una demostración de ideales democráticos en aquellas discusiones que tuvieran que ver con lo teórico y con lo jurídico. Por ejemplo, la no intervención, en términos así amplios, la resolución de los problemas entre los estados por vía pacífica, la concesión del asilo, etcétera, etcétera, pero no más que eso. En ese sentido, la delegación uruguaya intentó hacer algunas objeciones menores a la propuesta estadounidense de condena al comunismo, planteando precisamente que, como una garantía al principio de no intervención, si había un Estado latinoamericano en el que estuviera el peligro del comunismo, antes de tomar cualquier resolución se convocara a una reunión de consulta de todos los miembros de la OEA. Esto al final se introdujo en la cláusula que se votó, ¿verdad? Que, como ya sabemos, obtuvo 17 votos a favor, las 2 abstenciones de México y Argentina, y la única contraria, que fue la de la propia Guatemala. En realidad, esto ameritó que después de consumado digamos, cuando ya estaba por consumarse el golpe de Estado, Estados Unidos pretendió hacer una reunión de consulta para que toda la OEA pudiera intervenir en Guatemala, y le pidió a Uruguay que se realizara en Montevideo. Y bueno, en ese momento, como la opinión pública montevideana era muy afín a la causa de Arbenz, y en ese momento el expresidente Arévalo estaba en Montevideo haciendo una campaña a favor de Arbenz, Uruguay decidió que sí apoyaría una reunión de ese tipo, pero que no se realizara en Montevideo, porque aquí no estaban las condiciones dadas para eso. Bueno, los Estados Unidos, a través de la CIA, le van a dar una gran importancia a la propaganda, y hay los archivos que se han desclasificado recientemente dan cuenta precisamente de esa campaña en Montevideo, en Uruguay, en donde se subvencionó y se apoyó a una serie de diarios que realizaron artículos periodísticos demonizando al gobierno de Arbenz antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado. Nos referimos al diario El País, al diario La Mañana, al diario El Día y el diario El Plata. Y también a una serie de programas radiales, así como también algunos de estos programas transcribieron artículos aparecidos con esa misma óptica en el diario El Mercurio de Chile.
famoso también por su campaña contra Allende, mucho más aquí, más cercano en el tiempo. Es que hay algunos que pasan los años pero no pierden las mañas, como se dice, ¿no? Se incentivan. Bueno, el partido gobernante en el Uruguay ensayó distintas fórmulas para explicar las contradicciones que se daban entre, bueno, su posición de defensa de la no intervención y por otro lado el haber apoyado en la 10ª conferencia esa condena al comunismo internacional. Eso lo hizo a través del diario del vallismo, que era en ese momento el diario Acción. Sin embargo, un memorándum de la CIA, fechado en marzo de ese año, nos ayuda a comprender por qué el gobierno votó lo que votó. En ese memorándum se dice que el voto uruguayo fue obtenido luego de señalarle informalmente al presidente de la delegación uruguaya que el apoyo que podían esperar de Estados Unidos en caso de una agresión argentina al Uruguay dependía en gran medida de la posición anticomunista que Uruguay tuviera en la conferencia. Los partidos y militantes de la izquierda uruguaya, por su parte, sí se mostraron permanentemente solidarios, tanto con las reformas instauradas por el gobierno de Arbenz, como luego frente a la invasión y a la posterior renuncia del presidente en 1954. En los momentos finales del gobierno de Arbenz, solo 10 guatemaltecos se asilaron en la legación en el Uruguay, en Guatemala. Meses después, estos obtuvieron los salvoconductos y se quedaron en el Uruguay, pero el servicio de inteligencia uruguayo permanentemente confeccionó fichas de todos esos exiliados, sobre todo aquellos que estaban sindicados como comunistas o se pensaban que podían ser comunistas. En mayo del 57, Arbenz, después de pasar por varios países de exilio, llegó a Montevideo en calidad de refugiado. Terceristas, comunistas y socialistas lo recibieron con los brazos abiertos, pero a partir de allí empezó un periodo dramático para la familia Arbenz, que fue permanentemente monitoreada por los servicios de inteligencia hasta que decidió trasladar su lugar de exilio. Se tenía que presentar ante la seccional de policía todas las semanas, por ejemplo, y a su vez, bueno, era seguido a todas las reuniones que tenía, se le prohibía además cualquier manifestación pública. En definitiva, los acontecimientos guatemaltecos que culminaron con la caída del presidente Arbenz, en realidad nos marcaron el regreso del imperialismo estadounidense a sus formas originarias, más agresivas, a las prácticas de intervención, que como en el pasado propiciaron, por un lado, el debilitamiento de los gobiernos nacionalistas, que tenían algunas medidas populares, y por el otro lado van a apoyar los regímenes dictatoriales en nombre de la presunta seguridad continental. Y bueno. Una pregunta que recién hablaste del tercerista. ¿Quiénes eran los terceristas en ese momento? Y bueno, los terceristas eran, por ejemplo, el diario Marcha, el semanario Marcha, y allí, digamos, era lo que se llamó la nueva izquierda en el Uruguay, una izquierda que no se vinculaba ni al Partido Socialista, ni al Internacional Socialista, ni al Internacional Comunista, sino que, bueno, eran las fuerzas que después se van a vincular a las ideas de la Revolución Cubana. A ellos me refiero, claro, cuando hablamos del tercerismo. Sí. Muy bien. Bueno, nunca nos han dejado tranquilos los gringos.
La verdad que no, la verdad que no. Y ahora los tenemos. Y además, bueno, esas presiones, ¿no? Que hacen que muchas veces estos gobiernos que oscilan ahí en esa cuestión entre el progresismo y todas esas denominaciones y las sociales democracias, después no saben cómo, no pueden actuar con claridad frente a estos asuntos. No se explican cómo. No se explican cómo. Bueno, hemos llegado a la finalización de un programa más, el 223, un montón, ya estamos acercándonos a los 5 años en el aire, así que Silvia Visconti, te agradecemos tu participación en Todos los Fuegos a través de A Dos Orillas, y bueno, nos encontraremos el próximo lunes 30 de abril. Vamos a ver qué pasa, tenemos una semanita, mañana tenemos un día movido, esta noche dentro de un ratito habla no sé si innombrable, pero bueno, tiene todos los calificativos que se te ocurra, ninguno es de bueno. Nos fuimos. Chao Silvia, chao Dayana, audiencia, nos vemos el próximo lunes 30 de abril.